Chilevisión Noticias. ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a la revisión de las informaciones en CNN Chile y Chilevisión Noticias. Muchos de ustedes se preguntan, ¿se van a realizar las próximas elecciones? Bueno, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, descartó volver a posponer las elecciones del próximo 15 y 16 de mayo y aseguró que se van a realizar con todas las medidas de seguridad. La aclaración vino luego de que el secretario general del Colegio Médico dijera que el escenario actual de la pandemia no es distinto del que vivimos cuando se aplazaron anteriormente los comicios. Fue la elección con mayor participación desde la instauración del voto voluntario y así se veían desde el aire las kilométricas filas el pasado 25 de octubre. Como un éxito fue catalogado el plebiscito por una nueva constitución y la historia se quiere repetir, claro que de forma mucho más ordenada el próximo 15 y 16 de mayo. ¿Usted irá a votar? No me complica porque voy de mascarilla, voy totalmente prevenida. Igual lo pensaría. Ya. ¿Y en estos momentos, por ejemplo, usted iría? Sí. Ya. Sí, de todas maneras. Si no hay, digamos, condiciones, no se debe ir a votar. Y es que el escenario epidemiológico será muy distinto al del plebiscito. Si en ese entonces el promedio de casos diarios en 7 días era 1.400, ahora la cifra llega a 5.500 a 10 días de las elecciones. Es más, algunos expertos plantean que la situación no es muy distinta a la que veíamos cuando se decidió aplazar los comicios el pasado 28 de marzo. Si comparamos número con número, estamos a lo menos igual o incluso un poco peor, sobre todo en uso de sistema hospitalario. Si se tomaron decisiones con ciertos criterios en su momento, la verdad es que son esos mismos encargados que tienen que decir qué elementos están tomando actualmente para tomar decisiones que van en la vía contraria. Veamos el panorama que había hace 5 semanas cuando se postergaron las elecciones. Hoy hay cerca de 1.000 casos diarios menos en promedio, una positividad similar y cerca de 800 personas más hospitalizadas en unidades de cuidados intensivos. Escenario que según el Ejecutivo solo irá mejorando y por eso la decisión está tomada. Nosotros no vemos ningún riesgo inminente. Toda la evolución de la epidemia, de la pandemia, de los números, de las camas, de la vacunación, nos va a permitir hacer una elección con todas las medidas de seguridad. Este miércoles se reportaron 3.791 nuevos contagios, una positividad del 10,5% y 30 fallecidos. Los casos diarios han caído 17% en 2 semanas y aunque la ocupación de camas sigue en niveles críticos, la semana pasada se vio a más pacientes salir de la UCI que los que entraron. Estamos en una situación peor que la que antecedió al plebiscito de octubre del 2020, pero mejor que la que vivimos hace algunas semanas atrás. A mí me parece que es posible realizar las elecciones. El Ministerio de Salud estima que para esa fecha los casos diarios podrían estar entre los 3.500 y los 4.500. Además, habrían más de 7 millones de personas vacunadas con las 2 dosis. Y qué gusto dar estas noticias que tienen que ver con pequeños pasos de mayor igualdad. Cualquiera de los integrantes de un matrimonio podrá hacer carga del otro en el sistema de salud. La ley fue despachada por el Congreso y solo falta su promulgación. En otras palabras, los hombres tendrán la opción de ingresar a los planes de sus esposas, tal como ocurría al revés. 4 años de tramitación en el Congreso y este martes el Senado despachó a ley la iniciativa que permite que cualquiera de los cónyuges pueda hacer carga familiar en el sistema de salud, terminando así con la excepción de que solo puedan ser las mujeres. Estamos terminando con una discriminación absurda, una de muchas que aún existen entre hombres y mujeres en nuestro sistema de salud. Es un avance, una buena noticia y esperamos seguir priorizando y tramitando iniciativas como estas que constituyen un avance en materia de justicia y equidad. Como ejemplo, hay hombres que se dedican al cuidado de la casa, mientras las mujeres salen a trabajar. Y esos hombres no podían hacer carga a las mujeres, pero ahora sí. Vamos avanzando en igualdad. Ese es el caso de Eric, que tiene un emprendimiento los fines de semana y cuida a sus 2 hijos de lunes a viernes. Paga de forma independiente su plan de salud, pero... Todo hay que evaluarlo. ¿Cuál es la mejor opción para todo? Que es lo que nosotros hacemos, evaluamos todas las opciones. ¿Cuál es la mejor opción para todo en cuanto a los beneficios de acuerdo a lo que uno paga? Evaluación que podrán hacer solo quienes estén casados, así lo contempla la iniciativa y tendrá vigencia en el sistema público como en el privado. En los acuerdos de unión civil ya estaba estipulado. Excelente, muy bien, no habría ningún problema de mi parte.
sería estupendo. Sí, pues si puede la mujer y el hombre no tiene trabajo, yo creo que sí, pues está bien. Justamente dentro de la tarea de accesibilidad y de igualdad y de equidad entre hombres y mujeres, me parece que si emparejamos la cancha, la emparejamos para todos igual. Si nosotros queremos igualdad, es justo. Sería justo que nosotros fuéramos, el hombre fuéramos carga de nosotros. Iniciativa que fue ampliamente valorada, de hecho fue respaldada por unanimidad en la sala del Senado. El trámite, una vez que esté disponible, se deberá hacer en cada ISAPRE o en FONASA. Lo que normalmente se pide es simplemente acreditar la calidad de cónyuge a través de un certificado respectivo y obviamente cualquier impedimento, es decir, a la aplicación de la ley, las personas podrán recurrir ante la Superintendencia de Salud a fin de hacer el reclamo correspondiente. Antes de este proyecto existía como causal de asignación familiar la situación de discapacidad, pero con esto se abren más posibilidades. Se mantienen tal cual, eso sí, por ejemplo, las situaciones de los hijos. A la iniciativa de reciprocidad de cargas en el matrimonio solo le falta su promulgación para que sea una realidad. En prisión preventiva quedaron 3 hermanos acusados de homicidio luego de realizar una detención ciudadana. Su familia asegura que ellos no fueron los autores del golpe que le costó la vida a un sujeto. Subes, baja el vidrio. Parecía que lo retenían en el suelo solo atándolo de las manos. Sin embargo, de un segundo a otro todo se transformó en un linchamiento. La central de comunicaciones informó que en la caletera de Espucio, al llegar a la ruta 5 Sur, se encontraba un cuerpo de una persona tendido en la vía pública. Fue golpeado con los pies, fierros y hasta un bate, castigo por mano propia, contra este delincuente justo en el empalme de la caletera de Américo Vespucio con la ruta 5. En el grupo habían 3 hermanos que pasarían de ser víctimas a victimarios. Del momento que me están robando una camioneta paso a ser víctima. Y seguimos siendo víctimas. Y es que tras la golpiza, Christopher Araneda Muñoz, de 31 años, con una decena de antecedentes, entre ellos hurto, receptación y robo en lugar habitado, perdió la vida. Este robo afuera de un taller mecánico de Lo Espejo, donde estaba acompañado de al menos otros 2 sujetos más, gatilló un seguimiento por parte de los afectados al activarse una alarma y darse cuenta de un robo de especias. Casi al llegar al terminal pesquero, ahí nosotros los chocamos ahí. Se bajan corriendo del vehículo, lo dejan botado. 2 se meten a la carretera o cruzan para el frente y uno siguió de largo. Viene un señor y los dice, oye, ahí a la vueltecita lo tienen detenido. Comienzan a agredirlo con golpes de pie y un elemento contundente, un fierro, provocándole la muerte en el lugar. Los hermanos Concha Morís, de 22, 30 y 34 años, fueron detenidos como presuntos autores del delito de homicidio. Su padre, quien estuvo en el lugar, asegura que ellos no propinaron el golpe que lo llevó a la muerte. Asegura que incluso llamaron a una ambulancia al ver que su vida estaba en riesgo. Ya le habían pegado. Fueron mis hijos para allá, claro, también les pegaron, si eso no me puedo decir. Después que supe que el gallo estaba golpeado, llamé a bomberos, llamé a la ambulancia, llamé a Carabineros, al 133, llamé al plan cuadrante y todos esos registros están en mi teléfono. Pero es la situación, es la rabia, la impotencia, está lo asqueroso que está la delincuencia aquí en Espejo, en todas las comunes. Ellos son muy trabajadores, honestos, ¿cachai? Aquí todo el mundo lo conoce todo, porque este es el pueblo Lo Espejo, ¿ya? Y yo le dije a Hugo, si tus hijos no salen en libertad, yo voy a juntar firmas. Vienen de afuera aquí a asaltar, a robar, no los dejan vivir en paz. Aquí estamos todos con alarmas. ¿Aburrido? Todos con alarmas y hay que salir con la alarma. Los vecinos denuncian una seguidilla de robos del mismo tipo, donde la única alternativa que les ha quedado es intentar evitarlos hasta llegar al límite de perseguir a quienes los cometen por defender lo propio. La justicia no se puede tomar por las manos, la autotutela no existe en un país donde hay Estado de Derecho. Cuando ocurra una situación delictual, quienes deben actuar son las policías. Ese límite que a veces es frágil en términos de una retención y lo naturalmente que puede producir las lesiones a propósito de esa retención a lo que son una golpiza, donde ya hay un hecho separado, deliberado y eso sí, y respecto de ellos sí van a tener responsabilidad penal. Y naturalmente una golpiza no necesariamente va a tener una intención homicidia y eso también es algo que se va a analizar durante la investigación penal. Investigación que estará abierta por 120 días, con los 3 hermanos, uno de ellos ingeniero mecánico y los otros 2 aún estudiantes de una carrera técnica en prisión preventiva tras ser formalizados
por homicidio. Noticias. Y algunos no aprenden. Otra vez fue detenido Camilo Castaldi, ex vocalista de Los Tetas, ahora por celebrar su cumpleaños con amigos en pleno toque de queda. El hecho fue denunciado por sus vecinos debido a los ruidos molestos. Lo más importante es el respeto. Y yo, la verdad, sí, hoy en día ya se ríe la policía y me dicen a mí sí, yo le digo, son mi banda. Esta vez Camilo Castaldi, más conocido como Tea Time, se lo tomó con humor. Y hablando de respeto, sus vecinos también se lo pidieron tras una nueva fiesta en su departamento. Ayer fuiste jueves hasta las 2 de la mañana. Oye, mexicano, no... Lo tienes hasta las pelotas, se te avisa. Oye, no, mentira, se te avisa. ¿Y qué? Carrete. Se puede verificar que efectivamente había una fiesta en el lugar con el aforo permitido, que es de 5 personas, pero las actividades particulares se tienen que desarrollar en horario hábil y no en el horario de toque de queda. Hasta los demás choros entienden que de verdad yo sé. Ya vamos, va a ser la reja muy difícil. Así, el ex vocalista de Los Tetas fue detenido por segunda vez en su hogar en Providencia, denunciado nuevamente por sus vecinos debido a ruidos molestos. Camilo, ¿qué pasó nuevamente detenido? No, estoy de cumpleaños, estaba con mi polola y todo tranquilo. ¿Cuánta gente estaba en el apartamento? No, 4 personas, todo bien. ¿Te han detenido? No entiendo mucho por qué, me siento un poco acosado, pero... No, pero tú sabes, los artistas, un poco polémicos a veces y todo, pero... ¿Estaba formalizado? Sí, pero no pasa nada, me traen para la casa ahora. Estaba bastante confiado, pero no pudo volver tan rápido a su hogar. De hecho, este miércoles fue formalizado por infracción al artículo 318 al poner en riesgo la salud pública y siguió hablando. Ha quedado ahora nuevamente con un arresto domiciliario total en esta causa. Siga así, señor, y está jugando con fuego con lo que está pasando, ¿ya? Nunca más, gracias. Formalizó investigación en contra del imputado Castaldi por el delito del artículo 318 del Código Penal, con la agravante de ser la persona que convocó a la reunión social en su domicilio. Desde el gobierno recordaron que en la fase 2 de transición que rige actualmente en Providencia están prohibidas las reuniones sociales en toque de queda, sin importar el aforo. Estamos drogándonos, estamos carreteando, pero ¿qué hacían afuera en pandemia tú, weón? En este caso en particular hubo una denuncia reiterada por parte de los vecinos de una fiesta. Esta es una situación que se vuelve a repetir. En fase 2 yo puedo recibir personas cuando en total no sumen más de 5 personas, pero eso dura hasta el toque de queda. Entonces, cuando la persona no está contagiada o cuando no es masivo el hecho mismo, claro, se está instando a no perseguir esos delitos y solamente perseguirlos de forma administrativa, que no sea a través de la vía penal, que ha establecido, como te digo, la Corte Suprema y también el propio fiscal nacional respecto a la persecución de esos delitos, y uno esperaría que no se distraigan también tantos recursos públicos en procedimientos de esta naturaleza. Gracias, chao, que le vaya muy bien. Gracias, señor. Finalmente, Camilo Castaldi volvió a su departamento más tarde de lo que pensaba y ahora solo le espera saber la multa sanitaria que deberá cancelar, que puede llegar hasta los 50 millones de pesos. Estaba con mi polola y... Y volvemos acá a Chile para contarles que hay un estudio que describe quiénes son los rezagados del proceso de vacunación contra el COVID-19. Todo un desafío para el sistema de salud, sobre todo hoy que con 40% de la población inoculada ya se comienzan a ver los primeros efectos positivos. En nuestra edad a lo mejor no están confiando en lo que es la misma vacuna. Que debería haber más gente también. Sí, me extraña. Mucha gente piensa que esto es mentira todavía. Ellos tienen 42 años y vinieron el día que les corresponde vacunación. El problema es que de su rango etario poco y nada se ve. Las sillas vacías reflejan una disminución evidente de los interesados que con los días se convierten en rezagados del sistema de vacunación. Entre 42 y 49 años el porcentaje de personas que se vacunó con primera dosis apenas y supera
supera el 50%. Son aquellos pacientes nuevos que estamos llamando a vacunar, los que están viniendo muchísimo menos. Y eso permite que ustedes vean una imagen como la que tengo a mis espaldas, en realidad con poca gente vacunándose hoy día a este horario, algo que no habíamos tenido en las semanas anteriores. ¿Quiénes son los rezagados? Un estudio de la Universidad de Chile en conjunto con otras entidades elaboró un perfil de quienes no han querido vacunarse teniendo esa posibilidad. Los hombres, pese a que manifiestan una mayor disposición a vacunarse que las mujeres, en términos efectivos se vacunan menos. Las personas de nivel socioeconómico alto, tanto las personas que tienen educación profesional o técnica superior versus las personas con educación básica o media, o las personas que tienen ISAPRE versus FONASA, en cualquiera de esas dimensiones encontramos que las personas de mayor nivel socioeconómico tienen una mayor probabilidad de haberse vacunado. Y hay que entender que una campaña de vacunación no es simplemente sentarse a esperar que la gente venga a vacunarse. Una campaña de vacunación debe considerar que hay grupos que son más difíciles de alcanzar y que uno tiene que hacer esfuerzos para poder acercarse a esas personas. Entre las principales razones de quienes deciden no vacunarse está el temor a efectos adversos con un 19%, un 11% cree que la efectividad es el motivo, un 10% el rápido proceso de elaboración de las vacunas, un 7% otras razones, un 2% por el miedo al contagio y un 1% para quienes no creen en las vacunas. En un número todavía menor, que es preocupante la efectividad de la vacuna o la vacunación podría tener algún efecto adverso. No creen en el proceso, no consideran necesario algunos vacunarse porque se consideran pacientes jóvenes. Es por eso que hoy los dardos deben apuntar hacia este segmento para poder convencerlo de vacunarse, ya que diversas investigaciones han reflejado la efectividad de la vacuna en algunos factores. Analistas del Financial Times estiman que en Chile, gracias al proceso de vacunación, se han evitado alrededor de 1.500 muertes, esto centrado en la alta inoculación de adultos mayores. Ninguna duda de que esta segunda ola habría sido aún mucho peor de lo que ya ha sido si es que no hubiésemos tenido una campaña de vacunación en marcha y si no se hubiera focalizado esa campaña de vacunación inicialmente en los grupos de más alto riesgo. Vital importancia para las vacunas que día a día son puestas a prueba por segmentos más jóvenes que se volvieron el desafío del proceso. Y vamos a información de último minuto. Una persecución de un auto robado terminó con un accidente en Lo Barnechea. Fue detenido en el lugar el cantante Pablo Chili. Ahí están viendo las imágenes de lo que ocurrió en ese momento. Vamos con Patricio Angulo, que nos va a entregar mayor información. Patricio, te escuchamos. Hola Mónica, ¿qué tal? Muy buenas noches. Una cinematográfica persecución la ocurrida en el sector de La Dehesa, comuna de Lo Barnechea. Compartimos con ustedes imágenes a las cuales hemos tenido acceso y en donde se observa las maniobras que realiza el conductor y los ocupantes de este vehículo para evadir el control de personal de seguridad municipal y también posteriormente de carabineros, incluso contra el sentido del tránsito y poniendo en riesgo también la integridad del resto de peatones y automovilistas. Todo esto ocurre durante el transcurso de esta tarde. ¿En qué contexto se da, Mónica, todo esto? Es a través de los pórticos de las cámaras de seguridad de la comuna de Lo Barnechea que se detecta el paso de este vehículo que mantenía un encargo. ¿Pero qué tipo de encargo? Habría estado vinculado a delitos durante este último tiempo y es por eso que como un vehículo sospechoso es alertado inmediatamente el personal de seguridad municipal y se inicia el seguimiento a distancia de este automóvil. Intentan realizar un control vehicular a este vehículo y a sus ocupantes y estos ocupantes, su conductor, inmediatamente lo intentan escapar y evadir esta fiscalización y todo esto termina entonces con los ocupantes de este vehículo colisionando, chocando posteriormente un poste del alumbrado público y siendo detenidos sus 3 ocupantes, entre ellos el cantante de trap Pablo Chili. Vamos a escuchar qué es lo que ha señalado Carabineros sobre este tema. Con este tipo de alerta donde estos vehículos se han visto involucrados en algunos delitos en la comuna o en la región metropolitana, nos da una alerta para llevar a esta fiscalización y poder someterlo a un control preventivo. Pero este control preventivo, lamentablemente, las personas no se sometieron, se dieron a la fuga, que es un vehículo que actualmente se encuentra por un denuncio realizado el año pasado por receptación, como asimismo también ya se dio cuenta el Ministerio Público por mal uso de placa patente.
Bueno, este vehículo además, Mónica, presenta una situación bien singular. La alerta se da porque el vehículo estaba indicado como sospechoso de haber participado en algunos delitos, por lo tanto era necesario poder encontrarlo. Pero posteriormente, una vez que ya es alcanzado este vehículo, son detenidos los ocupantes, se detecta que este vehículo mantenía su chasis que era distinto al de la patente. Por lo tanto, una vez que se obtiene esa información, se da cuenta que este vehículo había sido robado el año pasado y por lo tanto de alguna manera logró blanquearse y la patente estaba clonada, pero los papeles y en el registro civil estaba legalmente inscrito. Por lo tanto, es una situación que también se está investigando. Escuchemos qué es lo que ha señalado la Municipalidad de Lo Barnechea. Destacar la herramienta tecnológica que tenemos también en la comuna, que son los pórticos lectores de patente. Justamente por encargo de Carabineros, esta placa patente se sube al sistema y hoy día, aproximadamente a las 14:50 horas, genera esta alerta mediante la cual se activan los protocolos de seguridad con Carabineros, se inicia la persecución. Bueno, una persecución entonces, Mónica, de película, la que ocurrió en horas de esta tarde en la comuna de Lo Barnechea. Hay 3 detenidos, se ha incautado también un arma, se debe determinar si es real o de fantasía, y entre estos detenidos está el cantante Pablo Chile. Se está determinando ahora si es que pasan o no a control de detención. Sí. Insólito de nuevo, lo vemos en un nuevo hecho de otras características, sí, y bueno, lo que también es importante es que el uso de la fuerza sea el proporcional y el necesario, no más que eso, para controlar cualquier detención, sea famoso o no sea famoso. Eso también es importante ponerlo sobre la mesa. Muchas gracias, Patricio. Buenas noches. Buenas noches. Y vemos a otras informaciones. En Valparaíso fue detenido y formalizado un abogado acusado de envenenar a una mujer para cobrar un millonario seguro de vida. Según la Fiscalía, le habría suministrado metanol. Pero este macabro crimen no sería el único, porque el profesional tuvo una condena por un hecho similar. Es súper difícil saber que alguien, no sé, como la gente lo hace en la calle, envenena a los animalitos y ahí quedan agonizando y se mueren. Mi mamá fue prácticamente lo mismo. Para la hija de Natalia Vélez, el dolor sigue intacto. En julio de 2018, esta madre de 4 mujeres perdió la vida en el hospital de Quilpué tras haber sido envenenada con metanol. La hija de la víctima, cuando se da cuenta que a su madre está grave, se percata al revisar el celular de su madre. Ahí hay un audio, una llamada telefónica con el imputado, donde su madre le pregunta: ¿qué me echaste en el trago? El imputado era el abogado Rodrigo González. La mujer lo conoció por Facebook y mantenían una relación de amistad y negocios. Cuando ella quiso terminarla, se juntaron por última vez. Bebieron unos tragos en los que, según la Fiscalía, le habrían suministrado la sustancia. Yo dije, seguro era caña, pues cuando empezó que no veía nada, que no veía las manos, que se sentía muy mal. Entonces ya ahí nos empezamos a preocupar y nos dimos cuenta que ya no es un trasnoche o algo así, era ya algo más peligroso. Está ingresada al hospital de Quilpué, donde de acuerdo a la ficha clínica y los médicos tratantes establecen que el día 7 de julio del año 2018 fallece por intoxicación con metanol. Este es metanol y este es alcohol etílico. O sea, de aspecto... Nada, nada. De acuerdo a esta experta, era casi imposible que Natalia se percatara de la presencia de este químico tóxico de uso industrial. En el hospital de Quilpué primero pensaron que su cuadro era una meningitis, pero luego se confirmó el envenenamiento. Lo clave que aquí se mezcló con alcohol etílico para un poco enmascarar el cuadro. Se iba a ver más como una borrachera y por mientras ya estaba haciendo daño el alcohol metílico. Tú te empiezas a momificar por dentro. Tenemos una orden de entrada de registro de detención en tu contra por el delito de homicidio calificado, ya emanada del juzgado de garantía de Quilpué. Así fue detenido este fin de semana el profesional a casi 2 años de la muerte de Natalia, que comenzó a ser investigada tras la denuncia de su hija. Él mismo la había asesorado para que contratara 3 seguros de vida. Cobrar este dinero habría sido el móvil del crimen. Ella manifestó a su círculo familiar que el seguro de vida era beneficiar a su hija. No obstante, el único y total beneficiario era el imputado. Uno de los seguros, ¿cierto? Las firmas que están estampadas ahí son falsas. Siempre él supo lo que iba a hacer y así todo no le importó. Tenía todo planeado para beneficiarse solamente él, po. González recibió cerca de 110 millones de pesos, un actuar macabro y que no sería el único. El año 2000 fue condenado por homicidio calificado de un hombre a quien convenció de contratar un seguro y con su muerte él fue el único beneficiario. También se indagó su participación en el crimen de otra mujer en 2004 y otro hecho similar en Villa Alemana.
En 2012 está lo de Villa Alemana, donde también hay una víctima que habían seguros comprometidos y la Villa Alemana se frustró porque la víctima no falleció, digamos. Todavía no está prescrito, es perfectamente investigable y también una de las líneas en que va a seguir la investigación es hacia allá. Diligencias que ya ven sus primeros frutos. El abogado fue formalizado por homicidio calificado y aunque en primera instancia el juzgado no concedió la prisión preventiva, luego la otorgó la Corte de Apelaciones de Valparaíso por los 120 días que durará la investigación. Mi mamá es una persona de escasos recursos que ni iba a pensar que algún día a ella le iban a hacer algo por la plata o que nunca lo iban a tomar en serio. Y si esto no hubiera llegado hasta el punto que llegó ahora, quizás nunca nadie se hubiera dado cuenta y hubiera tomado en serio en realidad lo que pasó. Una historia donde la aparente codicia de un hombre pudo más y llegó a quitarle la vida con un potente veneno a una madre que solo quería proteger a sus hijas en caso de alguna eventualidad. Brutal. Bueno, vamos a otras materias. La Cámara de Diputados aprobó el bono de 200.000 pesos que se entregará a quienes hayan quedado sin saldo o con menos de 200.000 en sus cuentas de AFP, pero se rechazó la indicación con la que el gobierno pretendía instaurar el reintegro de los retiros del 10%. Ahora el proyecto pasa al Senado. No está fácil llegar a acuerdos en el Congreso, incluso en iniciativas que cuentan con cierto apoyo. La promesa era llegar con un bono de 200.000 pesos a quienes no tienen fondos en sus cuentas de AFP. Algo que se esperaba quedara zanjado el martes, pero su definición fue este miércoles, porque en la Comisión de Trabajo, diputados de oposición solicitaron al Ejecutivo que incluyera a miles de cotizantes que quedaron excluidos del beneficio, porque pese a retirar fondos, nunca quedaron en cero, pero sí bajo los 200.000 pesos. Corregir una injusticia, creíamos nosotros, ¿no es cierto? Porque este bono se entregaba solo a las personas que en algún momento hubiesen tenido en su cuenta un saldo cero. Se van a invertir en esta ayuda económica $1.000 millones, se van a beneficiar a más de 3,5 millones de chilenos. Era tener dos dedos de frente para pensar y entender que era necesario resolverlo. Finalmente el gobierno accedió y gracias a esa indicación el proyecto pudo continuar su tramitación durante el día en el Congreso. Si usted en algún momento, por producto de los retiros, quedó sin saldo, va a tener un bono de 200.000 pesos que se le pondrá en su cuenta de capitalización. Si por otro lado usted no quedó en cero, pero tiene menos de 200.000 pesos, se le pondrá el complemento para llegar a los 200.000 pesos. Desde la oposición manifestaron su descontento con que la iniciativa señale que el monto será transferido a las cuentas de AFP y no directo a los cotizantes. En el caso del bono complementario, los 200.000, no es necesario haber hecho retiro. Sí es necesario estar afiliado en alguna AFP al 1 de enero del año 2021. Y lo que hará la ley es que le complementará la cifra para llegar a 200.000. Con acuerdo casi total por los 200.000 pesos en sala, el debate se lo tomó el reintegro de los fondos, indicación repuesta por el gobierno en Comisión de Hacienda, mecanismo que establecía una cotización adicional de 2%, uno a cargo del empleador y otro del Estado. Es plata fresca para la gente. Pero es una frescura, a propósito de plata fresca, aprovechar la circunstancia para hacer una mini reforma previsional. La centroizquierda chilena, que debe creer en la seguridad social y en el ahorro obligatorio, que le sea indiferente, que se reintegren los fondos en la seguridad social, es una cosa que yo no puedo creer. Al rechazarse los mecanismos de recuperación, vamos a dejar abierto el daño previsional que esto genera. Bono aprobado y reintegro rechazado. Así llegará al Senado la iniciativa en la que el afiliado podrá disponer libremente de este dinero, pudiendo mantenerlo en sus cuentas de AFP o retirarlos dentro de lo que se considera el tercer retiro. Bueno, no son muchos, pero ya hay afiliados de AFP que esta noche tienen depositado en sus cuentas el 10% de sus ahorros previsionales. Casi 5 millones de personas han solicitado el retiro. En paralelo, los fondos de pensiones tuvieron caídas en abril. Algunos ya lo poseen, otros siguen esperándolo. El 10%, como casi todo, llega para unos antes que para otros. Los afiliados de AFP Provida, que optaron por el traspaso de sus fondos a la cuenta 2 de la misma administradora, fueron los primeros en obtener este martes el dinero. También ya disponen de su 10% aquellos que optaron por una transferencia a la cuenta RUT de Banco Estado, ya registrada previamente por los anteriores 2 retiros. Sí, me parece bien que lo hagan rápido. Se le han pagado porque eso tienen
¿No tiene problema con los papeles? Magnífico, caballero, adelantado por el día de la mamita también. Claro, mientras muchos ya poseían en sus cuentas el dinero, habían otros afiliados de la misma aseguradora que continuaban haciendo trámites para obtener el tercer retiro. Que lo necesita lo puedo haber hecho porque hay gente que realmente está mal. ¿Y voy a ir? ¿Si está pagado? No. ¿No sabe cuándo le podría llegar? No, porque lo hice por internet. AFP Provida aseguró que en los siguientes días el resto del 1.300.000 afiliados que solicitó el tercer retiro recibiría el dinero en sus distintos bancos. Lo mismo ocurre con AFP Modelo. Ya iniciamos el pago del tercer retiro de ahorro. Hemos generado más de 1.400 cuentas voluntarias y hemos enviado a banco aproximadamente 60.000 solicitudes hasta el mediodía. Serán varios los afiliados entonces, tanto de esta como de otras administradoras, los que estarán expectantes, recibiendo poco a poco los correos de las AFP, anunciando las fechas en que cada una de las personas podrá contar con el dinero transferido a sus cuentas. Y mientras eso está en camino, los fondos de pensiones hacen noticia, pero por otros hechos, en los que de todas formas el 10% jugaría un rol. Hemos observado resultados negativos para todos los multifondos durante el mes de abril y hemos visto también los efectos negativos que sobre ello ha tenido el retiro de fondos. Hemos visto una caída en el tipo de cambio, una caída en la bolsa durante la última semana y también alzas en los tipos de interés. Lo que habría afectado tanto a los fondos más riesgosos como a los conservadores. El informe elaborado por Ciedes estima que en abril todos sufrieron pérdidas. La más fuerte fue la del fondo E, que cayó en un 2,94%, escenario que ya se había visto en los anteriores retiros de 10%. Si bien que se va acercando la posibilidad de un retiro de fondos, lo que tienen que hacer los fondos de pensiones es cambiar la composición de sus inversiones para poder entregar disponible a la gente que solicite los fondos. Por lo tanto, tienen que desarmar inversiones que quizás pueden rentar más alto. Inversiones que son a largo plazo y que deben ser traspasadas a otras de mayor liquidez, pero que rentan poco. La comparación de la rentabilidad mes a mes, entonces, perfectamente puede ser que haya caído en un porcentaje no para nada despreciable producto de esto. En los próximos días comenzaría lo que muchos afiliados esperan, que el dinero sea traspasado masivamente a todos quienes, por la crisis económica o no, solicitaron su 10%. Esto fin insólito. Tras el incendio de un local en Conchalí, sus dueños y vecinos denuncian que el siniestro no solo fue intencional, sino que la persona que inició las llamas fue un bombero, el mismo que minutos más tarde habría llegado a apagarlo. Lamentablemente esto fue un atentado incendiario. Hemos descubierto en estos 2 días, investigando nosotros mismos, que la persona que causó esto es un bombero activo de la comuna de Conchalí. Primero sintieron el humo y luego vieron las llamas. Era de noche, pero el panorama alertó a todos los vecinos. Bueno, ahí nos enteramos por causa de los vecinos que se estaba quemando la casa. Era una pira lo que había ahí, era una fuerza impresionante de fuego y que estuvo a punto de arrasar inmediatamente la casa. Estas son casas pareadas. Al igual que José, muchos salieron a apagar el incendio que afectaba una distribuidora ubicada en el sector. Llamaron a bomberos y en conjunto lo lograron. Al día siguiente, revisaron las cámaras de seguridad para averiguar el origen del siniestro y esto fue lo que encontraron. Hay un Nissan B16 que se ve a un personaje lanzando un objeto incendiario de una bola de fuego que la sale tirando primero hacia un cajoncito. Mi hijo Sebastián inmediatamente dice: papá, ese es el bombero, ese es el auto del bombero que llegó al incendio. La sorpresa fue inmediata. Los vecinos aseguran que el primer voluntario que llegó al lugar es la misma persona que aparece en este video. El primer bombero que llegó, el mismo auto, ni siquiera pasaron un par de minutos, llegó antes que los mismos carros de bomberos. Detectaron la patente, su identidad y confirmaron que se trataba de un bombero de Conchalí. Pero la historia no termina ahí. Este señor apareció ayer nuevamente en el día. Por el frente del local, se detiene ahí como a mirar su obra. Los vecinos reconocieron el vehículo de inmediato. El dueño del local no tardó en reaccionar. ¿Y ahí lo encaraste? Y ahí lo encaré, le abrí la puerta y lo único que yo le tenía que decir es que tú fuiste el que me quemaste el local o me intentaste quemar el local. El hombre no dijo nada y se fue lo más rápido que pudo. Pero las víctimas del incendio ya tenían su dirección y lo fueron a buscar. Si usted el que andaba ahí en el auto,
tiene que reconocer porque su señora ya nos dijo que usted es el que le gustaba andar incendiando. Acusación con la que concuerdan incluso algunos de sus vecinos. Y este tipo en la noche tiró un pomelo con un acelerante y un poco de wipe y lo tiró por arriba del techo. Cuando tenía unos 16, 17 años quemaba basurero. De ahí a que vaya a quemar una casa, yo no meto las manos al fuego. No meto las manos al fuego, pero no lo creo. Enrique es su abuelo y lo defiende. Reconoce que en este video sí aparece su nieto, pero no en el video del incendio. Usted dice que no es el mismo vehículo. No es el mismo. Yo digo que no es el mismo vehículo porque veo la imagen, se ve un auto como polarizado. El voluntario llevaba menos de un año en la compañía de bomberos, pero ya había sido sancionado. Porque no se presentó a las guardias correspondientes y tuvo una situación personal. Y por ello lo castigaron 180 días. Una vez que fue castigado, nos llegaron rumores que esta persona se encontraba muy cerca cuando habían atentado de quemas de basureros, pastos. El sujeto llevaba solo una semana de regreso en sus funciones, pero luego de este episodio fue expulsado de la institución. Las víctimas del siniestro interpusieron una denuncia en Carabineros para confirmar si la persona que inició el incendio es la misma que lo llegó a apagar. Este supuesto bombero por ahora está inubicable. Y conmoción provocó el suicidio de una enfermera de 29 años que trabajaba en el Hospital Clínico de Viña del Mar y que había denunciado acoso y hostigamiento de otras colegas. Otra enfermera que trabajaba en la misma área murió el año pasado por causas que se investigan. Su madre afirma que sufría el mismo acoso. La Vani y yo nos llevamos por 1 año y medio solamente, pero ella hacía valer completamente su papel de hermana mayor. Le encantaba jugar básquet. Solo hay lindos recuerdos para describir a Vanessa Araya, de 29 años, una joven alegre, activa, la mayor de 4 hermanos, enfermera del Hospital Clínico de Viña del Mar desde fines de 2019. Primero fue TENS y le gustó tanto y se esforzó mucho para poder ser enfermera profesional después. Primero trabajó en el área de urgencias hasta que luego la derivaron a la UCI en medio de la pandemia. Una carrera corta porque el jueves pasado no llegó a trabajar. Vanessa tomó una drástica decisión. Se quitó la vida en su departamento. Se fue apagando de a poco la Vanessa y estaba cansada. Y a nosotras nos decía que ella hablaba con el supervisor y no la pescaban. Y ella expresó que quería su cambio, que quería que le cambiaran, le devolvieran a otro turno. Cuando a Vanessa la cambiaron a la UCI, llegó a reemplazar a Florencia, otra joven enfermera llena de vida, que a sus 23 años ingresó a trabajar al recinto hasta agosto del año pasado. El año pasado falleció con 25 años en causas que hasta el día de hoy desconocemos. La última vez que hablaron, sus padres viven en Concepción. Florencia venía saliendo de un turno de 24 horas. Claramente estaba cansada. Y yo no me acuerdo cómo me despedí de mi hija y esa fue la última vez que nos vimos y no logro acordarme cómo me despedí de ella. Después de 2 días sin hablar, se empezó a preocupar. Llamó a la clínica, pero no hubo ayuda alguna. Se comunicó con la jefatura para conseguir el número de la supervisora y dice se burlaron por su aprehensión. Finalmente llamó a un cerrajero. Su hija estaba muerta en su pieza. Y creo que nada de eso hubiese pasado si Florencia no hubiese llegado a la UCI COVID, porque ella donde estaba bien. Esta madre está llena de dolor, pero también de interrogantes, aunque el escenario le queda más claro ahora, tras enterarse de la muerte de Vanessa. Solo hay coincidencias. Ambas, según ellas, sufrían el mismo acoso laboral por parte de 2 colegas enfermeras. Tenemos nombre y apellido, no lo puede decir, pero Vanessa nos comunicó que con personas puntuales en ese cambio de turno tenía problemas. Una dinámica constante, no les explicaban sus funciones, les asignaban mucho más trabajo que al resto. Todo esto sumado a las largas y duras jornadas. Mucha pena que yo por ejemplo en la semana me había dicho, ella me mandaba fotos por WhatsApp y estaba almorzando en el estacionamiento, en el auto encerrada, porque decía que la hostigaban tanto. Colegio de Enfermeras de la Quinta Región de Valparaíso tomó contacto con la clínica el fin de semana. Nos reunimos con todos los directivos de esa clínica. Nosotros solicitamos una investigación de oficio
ellos no lo tenían contemplado dentro de sus planes, seguramente hicieron la reflexión en torno a este tema. Recién este lunes el Hospital Clínico de Viña del Mar emitió un comunicado donde explican que cuentan con psicólogos para sus colaboradores que estuvieron a disposición de Vanessa. Afirman que han dispuesto una investigación interna y piden no hacer juicios precipitados. Nada de eso es suficiente para estas familias. No tuvimos ninguna información, ningún contacto con la clínica. No nos llamaron absolutamente para nada. Nadie se comunicó con mis papás, nadie, hasta el día de hoy. Y a mí, una persona de recursos humanos me mandó un WhatsApp. Sería mentir decir que hay un minuto en que nos olvidamos de Florencia. Y yo no quiero que, lamentablemente, pero qué lamentable que tuvo que pasar lo de Vanessa para que se visibilizara una situación que había pasado con mi hija. Comparten impotencia y dolor. Ahora que ambas lamentablemente se conocieron por estas instancias, interpondrán una querella contra la institución para hacer justicia por sus hijas. Lo merecen en recuerdo de sus hijas, evidentemente, verdad y justicia. Bueno, vamos a la política. Aunque la DC ya tiene candidata presidencial, la pregunta en la Falange es si Jasna Proboste podría ser una opción. La presidenta del Senado ha sido la articuladora del diálogo con la moneda, lo que hizo que apareciera como una eventual presidenciable. Antes, desde mi puesto de diputada y ahora postulando a una posición de senadora, sigo jugando limpio. Acostumbrada a un juego directo, frontal, que no deja espacio a ambigüedades y que juega en equipo. Así, Jasna Proboste hizo campaña para subir de la Cámara a la Liga del Senado, conquistando el cupo como la más votada de la región de Atacama. Sí, juro por Atacama y por Chile. 3 años después, preside la instancia que en 2008 la destituyó como ministra de Educación, una acusación injusta según la ex secretaria de Estado. Hoy su liderazgo eclipsa incluso al de candidatos a la presidencial. Tiene una vocación de coordinación, de articulación, de no llevarse la pelota para la casa, como se dice. Es un liderazgo participativo, es un liderazgo conversado y no impuesto de manera vertical. La ciudadanía no está acostumbrada, o algunos personas no están acostumbrados a los liderazgos colaborativos. Rincón lo dice luego de que resultados en distintas encuestas posicionan a Proboste mejor que a ella, aun cuando lleva meses de campaña como candidata presidencial de la colectividad en que ambas militan, la Democracia Cristiana. Entre los camaradas falangistas hay quienes creen que el partido está abierto todavía. Estamos en un escenario político social donde no se puede pasar de largo la voz ciudadana. Es parecido a lo que pasó con el presidente y el tercer retiro. Creo que precisamente la sintonía o conexión ciudadana que está teniendo la senadora Proboste es saber escuchar esa mayoría, esa sintonía fina. Proboste se ha convertido en la figura política del momento, ya que le dio una mano al gobierno de Sebastián Piñera tras sufrir una verdadera goleada de votos a favor del tercer retiro de fondos de pensiones y una dura derrota en el Tribunal Constitucional. Una mano, dijo ella, más que para Piñera, para ayudar a la gente con la pandemia. Yo me entendería el 17 de mayo, cuando los chilenos nos den un mandato claro a la oposición. No tenemos un mandato claro hoy día, tenemos las encuestas a favor, la calle a favor. En este caso, ella sacrifica su capital político yendo a hablar con el presidente de la República, sabiendo de que eso puede producir un daño político a ella misma, porque ella tiene como interés el país. Ahora, tiene resistencias dentro de la DC debido a su apoyo al proyecto de ley que pretende indultar por motivos humanitarios a detenidos durante el estallido social y al que propone nacionalizar los fondos de pensiones. No todos los parlamentarios de la Democracia Cristiana están de acuerdo con terminar con la AFP. Y Jasna comparte esa visión que nosotros tenemos, de que el modelo previsional fracasó, que no fue capaz de asegurar buenas pensiones para los chilenos. No hay una posición definitiva del partido. Yo no soy partidario de expropiarle los fondos a los trabajadores, que son parte de sus ahorros, ¿no es cierto? Y creo que hoy día, más que nunca, los trabajadores han valorizado lo que significa, ¿no es cierto?, el que esos ahorros sean de su propiedad. Hasta el momento, Jasna Proboste ha insistido que la candidata de la DC es una sola, la senadora Jimena Rincón, y que seguirá convocando desde la posición de juego que tiene ahora, la de presidenta del Senado. Utilizaban la ilusión de la casa propia y se quedaban con el dinero de las personas. 2 bandas dedicadas a estas estafas fueron condenadas tras una larga investigación que mostró que actuaban sin ningún escrúpulo. Ahora tanto las víctimas como la Fiscalía esperan penas ejemplificadoras.
La manzana que ustedes pueden ver al frente estaba toda vendida, todas las casas vendidas. Te entregaban un papel con la numeración y tú podías venir a escoger. 3 millones cada vivienda. Imagínate, una ganga. Eso pensó, la oferta era tentadora y no lo dudó. La casa propia por un módico precio, pero claro, era demasiado bueno para ser real. Más de 100 casos de personas que creyeron y compraron supuestamente estas casas. Era un mecanismo de venta fraudulenta de casas que jugaban con la ilusión de las personas. El esquema fue armado por 6 personas, todas ya condenadas por estafa. Tomaban cualquier dirección, cualquier número y le ponían un precio muy bajo. Después los captadores que ellos tenían contactaban a la gente y le mostraban, mire, tenemos esta lista de casas a precios muy baratos, con la condición que tenían que pagar el 50% de inmediato. El engaño básicamente consistía en decirle a la gente que los dueños de esas viviendas tenían deudas y que prontamente serían rematadas a bajo precio. Así, a cambio de una suma, les reservaban el derecho de compra. Todo era mentira. Lorena es una de las 100 víctimas que depositaron entre 2 y 65 millones de pesos cada una. El año pasado, hasta última hora, deposité 4,5 millones porque me dijeron que era lo que faltaba y si no depositaba la última parte, no me iban a dar nada. Total, que se apropiaron, superó los 1.000 millones de pesos. Acompañamos a Lorena a ver una de las 3 casas que supuestamente iban a ser rematadas y que ella pensaba comprar. Me dijeron que el dueño debía una cantidad de plata, no sé cuánto, no sé si en contribuciones o algo así, y que por eso iban a rematar la casa, y yo tengo plata invertida. Entonces me dijeron que nunca viniera a preguntar, porque si yo venía a preguntar, a golpear, el caballero iba a ponerse en alerta y iba a pagar. Y no me iban a arrebatar, no, ha sido un chiste. Y el caballero nunca ha querido vender la casa, de hecho. Con su hija nunca se han puesto de acuerdo con rematarla ni nada. Evidencia clara del engaño que se basaba en mentiras y que alentaba a los futuros compradores a no preguntar por la propiedad. Y paso todos los días por acá durante años, 4 años. Y resulta que yo veía que el preuniversitario Ortega decía matrículas abiertas. Entonces, obvio, si la casa está en remate, ¿por qué dice matrículas abiertas? Estaba funcionando todo el negocio. Estaba funcionando todo normal. La contundencia de las pruebas fue enorme y así el Ministerio Público obtuvo una condena por estafa. La próxima semana se dará a conocer la pena. Como Ministerio Público estamos pidiendo 12 años de presidio, tanto para Pablo Chacón como Oscar Lepín. Pero no es la única caída de bandas dedicadas a engañar en base a la ilusión de la casa propia en el Norte Grande. Ha decidido por votación unánime condenar a Neismi Liz Toledo Riveros y a Gilberto Gonzalo Arredondo Zamora como autores del delito reiterado de estafa. Fue la resolución del Tribunal Oral en lo Penal de Iquique tras concluir el juicio contra 2 personas que usaban distintas formas de engaño. Donde hay más de 100 víctimas y cientos de millones de pesos defraudados en diversos comités de vivienda. Yubitsa vive en un campamento y solo quiere un hogar definitivo para ella y su familia. Así, cuando fue contactada por Neismi Toledo, no lo dudó. Ofreció que ella los podía ayudar a postular más rápido a las viviendas sociales, que ella tenía contacto y cosas así. Los convencieron de que había que pagar una cuota de inscripción para este comité y una cuota para el estacionamiento, dando a entender que ellos tenían una constructora y que podían ellos realizar un proyecto habitacional para viviendas sociales. A otro comité los convenció de que ella era dueña de un terreno donde podría ejecutar el proyecto, cobrándoles para hacer estudios de títulos. Y con otro grupo fue aún más descarada. Un terreno que Neismi Toledo, a través de su secretaria, lo arrendó, un terreno fiscal, y que luego lo loteó con ayuda de un arquitecto, ¿no es cierto? Y posteriormente comenzó a venderlo como si fuera terreno propio, lo dividió en más de 70 partes, lo vendió a alrededor de 30 personas. Todo pudo ser acreditado por la Fiscalía. El próximo 13 de mayo esperan una pena ejemplificadora. Estamos hablando de víctimas vulnerables, víctimas que vivían en campamento, muchas familias que todavía viven en campamento, o sea, nuestra pena nosotros esperamos que bordee entre los 10 y 15 años más o menos. Algo que pague, porque la plata no la vamos a ver nunca, eso estamos más que claros. Cuando dicen no va a haber una compensación, eso es mentira. Yo prefiero que pague con cárcel y que les duele igual como nosotros. Y así hacer justicia con quienes se aprovechan del anhelo de la casa propia. Hay que ser muy sinvergüenza, ¿no?
Bueno, y vamos a algo mejor, pero que estuvo medio difícil, porque iban a comprar un regalo para el Día de la Madre, pero debieron armarse de paciencia. Las extensas filas fueron la tónica en las afueras y también adentro de los centros comerciales. Una situación que preocupa en medio de la actual crisis sanitaria. Se extendía por Luis Taller Ojeda, llegando hasta la salida del metro Tobalaba, casi en la esquina de Avenida Providencia. Más de una cuadra, así de extensa era la fila para ingresar al Mall Costanera Center. ¿Se imaginó que se iba a encontrar con esto? No, impresionante, muchas filas. Espantoso, ¿qué quieres que te diga? Horrible, caótico. O sea, se supone que no debería pasar esto, pero bueno. Bueno, ¿cuánto rato llevas esperando? Yo llevo como 20 minutos. Horrible. Te pierdes todo el permiso acá. Debieron armarse de paciencia y además cruzar los dedos para que sus permisos temporales no vencieran. La espera solo para ingresar al centro comercial era de más de 20 minutos, sin tomar en cuenta las filas fuera de las tiendas en el interior del mall. Todo provocado por los aforos reducidos del comercio en fase 2. Que es el día de la mamá también, entonces uno viene a comprar el regalo de la mamá, que es importante. Además el año pasado no se pudo celebrar bien, entonces no se pudo regalar nada. Y hoy día era como el momento justo. Previa al Día de la Madre que se sintió en el comercio, largas filas y aglomeraciones, esa fue la tónica. Escena similar se vivía en las afueras del mall Barrio Independencia, pero por la tarde. ¿Estaba muy lleno adentro? Repleto, no se puede ni caminar. Para entrar a los negocios hay mucha gente. Sí, a comprarle algo a mi madre. ¿Y encontraste lo que necesitabas? Pero tengo que hacer una fila muy larga, ya se ha cansado. Gran movimiento en el comercio de aquellas comunas que están en fase de transición, donde difícilmente se puede mantener la distancia social o respetar las medidas sanitarias, quedando eventualmente expuestos a un contagio. Tenemos que respetar la distancia física de 1,5 metros a 2 metros de otra persona. Usar nuestra mascarilla correctamente tapando nariz y boca. Si tocamos algún objeto, debemos desinfectarnos nuestras manos con alcohol gel. Clientes que llegan en masa, algunos por la necesidad de comprar algún regalo, hacer cambios de productos, realizar trámites o incluso a vitrinear. Consultamos opinión a las 3 matrices de los centros comerciales más importantes de la capital, pero ninguno estuvo dispuesto a contestar el requerimiento de Chilevisión Noticias, comercio que probablemente siga atrayendo bastante público este jueves y viernes, ya que durante el fin de semana todas las comunas de la región metropolitana estarán en cuarentena. Es la zona que tiene uno de los mayores despliegues policiales del país. Sin embargo, en algunos puntos de ella, Carabineros se quedó sin patrullas. Los funcionarios han debido movilizarse en sus autos particulares e incluso esperar a que los pasen a buscar. ¿Dónde es? Ponga atención. Este incendio movilizó unidades de emergencia, bomberos y funcionarios municipales de Cunco. Ya habían pasado varios minutos cuando recién llegaron al lugar los primeros carabineros. Todas las patrullas de la subcomisaría local están fuera de servicio. Lamentable porque ellos no pueden estar sin vehículos ni movilización. Lamentable, no están fiscalizando nada tampoco y eso es lamentable para el pueblo igual. Cunco se ubica en el corazón de la Araucanía. Aquí tienen 2 patrullas que actualmente no funcionan. En el caso de esta emergencia, fueron inspectores municipales los que tomaron el control de la situación hasta la posterior llegada de carabineros. Por eso es la reiteración de que faltan ciertos vehículos acá en la comuna de Cunco. Hoy día nos encontramos con este tema latente, estamos nosotros con nuestros vehículos, colaborando y ya tendría que estar llegando en este momento carabineros. Claro, hoy en día es una necesidad realmente urgente, sobre todo para las urgencias que hay en la comuna. No tanto en el ámbito bomberil, sino que todo lo que se acoge a la comuna. La falta de patrullas ha obligado a que los funcionarios sean pasados a buscar por vehículos policiales de cuarteles cercanos o a movilizarse incluso sus autos particulares. Con el único fin de poder dar rápida respuesta a nuestros vecinos, algunos funcionarios agotando sus medios concurrieron en sus vehículos particulares, pero fue por agotar los medios. Nosotros no pudimos esperar dar respuesta a nuestros vecinos esperando que tuviéramos el vehículo policial. Bueno, la verdad la cosa es una vergüenza. Yo creo que aquí todos los vecinos de Cunco nos hemos llamado porque no podemos tener una subcomisaría sin vehículos donde hay que hacer muchos procedimientos en diferentes sectores de la comuna. Siempre pasa eso, cuando uno llama a carabineros nunca llegan. Y debe ser por la misma situación de que no tienen vehículos.
Este punto de la Araucanía cuenta con 4 cuarteles policiales, cada uno de ellos con 2 vehículos asignados. Los de Cunco están ambos fuera de servicio, mientras que en Las Hortensias, Laureles y Melipeuco hay uno en funciones en cada uno de ellos. Un vehículo policial menos de lo que deberíamos tener, pero eso lo estamos supliendo actualmente con la metodología de trabajo a través de personal de infantería. Según la institución, todo se debe a la amplia cobertura que presta la unidad de Cunco, gran parte de ella rural, situación que desgasta en extremo los vehículos. Otras unidades han prestado apoyo a la comuna para que ella pueda contar con este servicio. Quiero agregar que este año se compraban más de 400 vehículos policiales, siendo estos destinados a un porcentaje importante de la región de la Araucanía. Pero mientras estos vehículos no lleguen, se deberá suplir la falta tal como lo han hecho hasta ahora, en una zona que se supone prioritaria en términos policiales y de seguridad. El 10 de abril pasado y en plena franja horaria de deporte, cerca de 80 ciclistas fueron detenidos mientras transitaban por la precordillera capitalina. Para su sorpresa, Carabineros les explicó que estaban en propiedad privada. Lo insólito es que el 80% de los cerros del Gran Santiago pertenecen a particulares. El reportaje es de Julio Sánchez. Aquí estamos en la Hacienda Las Varas. Esto es puro cerro, zona precordillerana. El campo tiene alrededor de 3.600 hectáreas. Este es un lugar al que la gente acude mucho a practicar deportes de montaña, trekking, senderismo, por donde la gente puede acceder al Alto del Naranjo y a distintas cumbres dentro del cerro. O sea, hay distintas cumbres que son muy conocidas en la capital, como el Morro Guayacán, el Alto del Naranjo y provincia, que son casi que icónicas y la gente busca mucho acceder a estos lugares. Estamos en la precordillera de la región metropolitana. Miles de hectáreas de cerros que abrazan al Gran Santiago y que son objeto de visitas por miles de personas que aprovechan los escasos paisajes naturales que van quedando en la zona central. Majestuosidad que, vale decir, en todo caso, no es de todos. Todo lo que vemos acá es privado. Sí, y las 3.600 hectáreas nombradas hacia arriba también. También, todo es privado. Todo es privado. O sea, nada público, nada acceso público. Nada acceso público. Amigos, vengan por favor. Vamos a tener que acompañarnos a la comisaría. Ya, y eso... ¿Ya? Porque están en un lugar recinto privado. Ya, pero nadie sabía. Es que ese es el tema, o sea... ¿Por dónde entró usted? Yo estoy por la casa, por donde siempre. Por donde entramos siempre. Siempre vengan. Puede ser privado, pero el tema es que entra mucha gente. Entonces yo sinceramente no tenía idea de que esto era privado. Sinceramente, no tenía idea. Es normal que pasen por el patio de su casa, ¿no? No, obvio, yo entiendo perfectamente. Por ende usted tiene que internalizarse dónde va a ir. El 10 de abril pasado, en plena franja horaria, cerca de 80 ciclistas fueron interceptados en medio de estos cerros por varias patrullas motorizadas de Carabineros y Seguridad Ciudadana de Lo Barnechea. Nos pide los carnés, nos informa que no podemos pasar. Yo iba con un grupo, éramos como 5 amigos aproximadamente, pero en ese momento iba mucha gente subiendo, mucha gente que iba haciendo trekking, iba familias con niños, iba otra gente en bicicleta. Nos informaron que estábamos en terreno privado, usaron el término que estábamos allanando propiedad privada y que por ese motivo nosotros teníamos que ser detenidos y íbamos a ser llevados a la comisaría de Lo Barnechea. Lamentablemente, cuando ustedes están en este recinto que es privado, lo primero que tienen que hacer ustedes como ciclistas es ver y verificar dónde están ingresando. Usted me dice, es que yo he venido 10 años o 5 años. Lamentablemente, esas conductas se normalizan. Efectivamente, el cerro donde está la Hacienda Las Varas, como muchas otras montañas en la capital, no son bienes nacionales de uso público, son privados, pese a que aquí diariamente son cientos de personas que por más de 20 años y por distintos accesos ingresan a hacer trekking u otro deporte. Y si tú a pilotos internacionales del mountain bike, los mejores del mundo que han venido a Chile, tú le preguntas por Las Varas, todos lo conocen, ¿cachai? Todos han ingresado acá a pedalear. Y por otro lado... Sabiendo que esto es privado, ¿no? Sabiendo que esto es privado. Y a esta altura, en el fondo, ya también hay muchas familias que vienen a caminar para acá, yo te lo digo desde la perspectiva del deporte, pero desde la perspectiva de la convivencia familiar. Para muchas familias es un lugar tradicional de caminata, de traer a los niños al aire libre, a correr. Entonces es un lugar muy valorado y muy querido también por lo que implica.
el acceso al océano, el acceso a los ríos, es público. O sea, uno entiende que uno como ciudadano tiene derecho a acceder a la playa. Sin embargo, no pasa lo mismo con nuestras montañas. Estamos en una situación en que el acceso a nuestras montañas no está garantizado por la ley. Somos un país en que somos más del 60% montañas. Las montañas deberían ser de acceso público porque, o sea, somos Chile, país de montaña, la naturaleza, la cordillera de los Andes, nuestro patrimonio más grande. No puede ser que haya gente que no pueda acceder porque hay otros que son dueños justo de la línea de acceso, entonces... Efectivamente, según un catastro de la Fundación Cerros Islas, en la región metropolitana, del total de cerros y montañas que hay, un 80% está en manos de privados, cuyo acceso depende de la buena voluntad que tenga el dueño. Tú tienes el caso del Cajón del Maipo, como por ejemplo en el Valle del Maipo, que es un valle totalmente prohibido, que está en manos de la empresa Gasco, en el sector del Alfalfal, donde para acceder hay que pedir una serie de permisos y se dificulta totalmente el acceso a un valle donde no solo hay más de 6 cumbres con más de 6.000 metros, sino que hay un valle enorme para recorrer donde la gente podría ir a caminar, donde la gente podría ir a conocer el río, donde la gente, etcétera. Este año, hace poco más de 2 meses, intentamos llegar hasta este lugar, el predio del río Colorado, en plena precordillera. Es un terreno fiscal del Estado, pero que increíblemente su acceso está en manos de una empresa privada. Queríamos ver si podíamos entrar a grabar adentro. No se puede, ahí tienen que solicitar una autorización. ¿Autorización a quién? A la planta y bueno, si van más adentro ya es bienes nacionales. El principal conflicto que se da acá es el conflicto del acceso a las montañas. AESGENER controla el acceso, dado que el Ministerio de Bienes Nacionales tiene un protocolo en donde tú tienes que llenar una serie de instancias para poder acceder a este territorio. Para poder acceder a estas miles de hectáreas de paisaje natural perteneciente a todos los chilenos, se debe sortear un portón de AESGENER y la autorización para ingresar se debe hacer con varios días de anticipación. Si eso ocurre con las montañas públicas, evidentemente en las privadas es peor. El Cerro Manquehue, Cerro El Durazno, Cerro Alvarado o el mismo donde está la Hacienda Las Varas, donde ocurrió el incidente con los ciclistas, depende de los dueños su acceso. En muchos de ellos existen entradas informales, como este, en Las Varas. Esta es la entrada más típica del acceso por San Carlos, sí. Por acá, como digo, cerro. A este cerro es lejos la... O sea, está con un portón, digamos. Un portón, hay que agacharse, pasar por debajo. Esta es como la más típica, acá se reúne la mayoría de la gente. Como digo, si tú vienes en horario de franja deportiva en la mañana, acá está lleno. Todos tienen que pasar por aquí por debajo, ¿no? Hay que pasar por debajo, claro. Por debajo y se van a hacer la ruta... Este es como el único más informal, porque el Durazno está administrado por Outlife. El Durazno y el Manquehue son parques formales, están administrados, hay red de senderos, hay señalética. Alguien que está a cargo de ordenar un poco, el acceso finalmente es libre. Ahora, lo que acabamos de ver, un poco la constante. Eso es. Mira, acá vienen 2 caminando, va a ser lo mismo, en el fondo, eso es. Hay que pasar por debajo de la reja. Actualmente existe un proyecto de ley que duerme hace 10 años en el Congreso que busca regular los accesos a las montañas que pertenecen al fisco. El tema más crítico y según nosotros lo que creemos que hay que resolver es el acceso a aquellas montañas que están en manos de privados. Sobre este tema consultamos al Ministerio de Bienes Nacionales, pero declinaron participar de este reportaje. Respecto a lo ocurrido con los ciclistas en el cerro donde está la Hacienda Las Varas, Nicolás, quien arrienda una casa al interior del cerro, dice que fue uno de los varios inquilinos que tiene este predio quien llamó a Carabineros, decisión que, según él, no comparte ni los dueños ni los otros arrendatarios. Todo esto fue sin la autorización de los titulares reales, que vendrían siendo los 2 dueños, al menos 2 de los 3, de los cuales son los titulares oficiales, que ellos nunca estuvieron en contra y no participaron tampoco en el llamado Carabineros, sino que fue un simple arrendatario. ¿Qué es lo que pasa aquí? Acá hay una herencia de los dueños. Ellos recibieron este campo, ellos saben lo que tienen y saben que no le pueden prohibir el acceso a la gente, no están en contra tampoco de que la gente transite, pero sí existe una preocupación hacia el cómo la gente viene a los lugares.
Dice Nicolás que se ha trabajado en una idea para convertir este cerro en un parque controlado y con senderos delimitados, pero que no ha prosperado en la municipalidad de Lo Barnechea. Le consultamos al municipio, pero no obtuvimos respuesta. ¿Se puede o debe buscar una fórmula para transformar las montañas y cerros en bienes nacionales de uso público? Paisajes naturales que están ahí, pero que en algunos casos solo unos pocos lo pueden disfrutar. Vamos a cambiar de tema para contarles de una red internacional de trata de personas y explotación sexual que fue desbaratada por la PDI. La líder de la agrupación criminal era conocida como la Emperatriz Paraguaya. Se trata de una reconocida proxeneta que traía jóvenes a Chile. Se le ve preocupada, tal vez la pandemia está arruinando su lucrativo pero ilícito negocio. Las jóvenes paraguayas que trajo a nuestro país para ejercer el comercio sexual también están inquietas. Tal vez presienten lo que en pocos minutos va a pasar en este edificio del centro de Copiapó. Llamamos víctimas, las tratamos como víctimas. Para nosotros son mujeres que han sido liberadas en el fondo del ejercicio en el que se encontraban, y a la que se persigue es a la persona que se dedica a traerlas y facilitar y promover su ingreso a Chile para ejercer la prostitución. Con el alto riesgo de contagio del COVID, lo sensato sería pensar que el ejercicio de la prostitución ha disminuido. La mano donde la vea, la mano donde la vea. Pero no es así. Peor aún, siguen existiendo proxenetas que trafican personas desde otros países para traerlas a Chile en el delito denominado trata de personas. La PDI, tras una larga investigación de la Fiscalía de Copiapó, pudo encontrar un burdel escondido estratégicamente en unos departamentos del centro de la ciudad. Desde el año 2017 a la fecha hay 36 posibles víctimas, sumadas a las que logramos rescatar en el procedimiento propiamente tal. Estas mujeres llegan a un acuerdo previo antes de venir a Chile, pero ya estando en Chile, esos acuerdos, esas condiciones van cambiando. Estaban restringidas de movimiento, ya porque tenían que cumplir una jornada muy extensa. Pudimos determinar que los horarios de ellas comenzaban a las 8 de la mañana y terminaban a las 11 de la noche, y esto era de lunes a domingo. En Chile, el delito de trata de personas aumentó explosivamente el año 2018 en un 200%. Pero si se comparan los años siguientes, solo se incrementa en una víctima por año, lo que tiene una clara explicación. Bueno, últimamente lo que ha sido estos años de pandemia, claramente con el cierre de fronteras se ha visto afectado este tipo de negocio ilícito. Por lo tanto, la movilidad de mujeres ha escaseado, por darle un nombre, y eso a qué conlleva a que no haya mucho movimiento o no exista, entre comillas, la materia prima. Antonia Beatriz, la Emperatriz Paraguaya Báez, fue detenida tras varios meses de investigación por parte de la Fiscalía y la PDI. La imputada se encargaba de contestar las llamadas de las personas de sexo masculino que consultaban los servicios sexuales de las mujeres publicadas en las mencionadas páginas web. La mujer fue formalizada por promover la explotación sexual y debido a la alta pena que arriesga en nuestro país, el tribunal decretó su prisión preventiva. Las jóvenes, en tanto, fueron repatriadas a Ciudad del Este, en Paraguay. Respecto de las 8 víctimas, magistrado, se acreditó que hay antecedentes que permiten establecer de manera fehaciente que es la imputada quien compra los pasajes aéreos de ellas, quien coordina, les entrega incluso dinero a ellas para que se puedan mover, coordina luego el arribo a Chile. Además, estos ilícitos se encuentran por la reiteración en un grado de pena de crimen, por tanto su libertad resulta peligrosa para la seguridad de la sociedad y por tanto se va a acoger la petición de la Fiscalía de quitar su prisión preventiva por dicho motivo. Y era un verdadero calvario donde habitaban las víctimas con condiciones no aptas para ningún ser humano, y mucho menos con la pandemia que vivimos actualmente. Las condiciones de donde encontramos estas mujeres, primero son departamentos para máximo 5 o 6 personas, y ellas están todas hacinadas. Las tenían las dependencias reacondicionadas para lo que era la entrega del acto sexual. Mientras hacían la atención de clientes, ocupaban las dependencias y ellas tenían que resguardarse o esconderse en la cocina. Que en cuanto a alimentación, lo que pudimos observar que estaban con alimentos muy básicos.
Termina así la historia de una mujer, la emperatriz paraguaya, que se llenó los bolsillos con dinero sucio, explotando sexualmente a sus compatriotas, pero que llegó a su fin gracias a la celeridad en una investigación que además se permitió a las víctimas volver. Chilevisión Noticias. En redes sociales se ha viralizado el caso de un adulto mayor que dice tener más de 100 años y que cada martes sale a recolectar cartones para luego venderlos y conseguir dinero que suma a una pensión mínima. Es Orlando Cerfa, un adulto mayor que pese a tener apoyo de vecinos y familia dice que quiere sentirse útil. Se dedica a recoger cartones, ¿cierto? De eso vive, tiene una pensión. ¿Tiene alguna pensión? ¿Vive de eso? Pero tengo una pensión, pero de gracia nomás porque a mí me le acabó la plata. ¿Se le acabó? Sí. Con el paso de las horas, este video comenzó a viralizarse en redes sociales y se pensaba que este adulto mayor estaba solo y debía trabajar para sobrevivir recolectando cartones. Pero fue el propio Orlando quien nos contó la razón de por qué lo ven cada martes recolectar cartones en la comuna de La Florida. En eso me entretengo y me sirve mucho ese trabajito a mí. ¿Lo mantiene distraído? Sí. No me aburro y de donde trajino lo pasa bien. ¿No? Mira. Mira. Corre solo, pues. ¿Corre solo? Sí. A ver, ¿lo ayudo? Mira. Ah. No hay para qué hacerle fuerza nada, pues. No, porque con las ruedas ahí... Sí, tiene 4 ruedas. Ya. Y hay una rueda loca que lo dirige. Esto me sirve mucho porque el trajín para estirar el cuerpo. Pues. Claro. Porque si estuviera tenido, estaría tullido ahí sentado sin hacer ninguna cosa. Se aburría, Sí, pues. Cada martes sale a recolectar cartones a solo unas cuadras de su casa en la comuna de La Pintana. Va siempre al mismo lugar, unos negocios de barrio que ya lo conocen y dicen, regalonean. Donde don Joaquín, ahí me juntan y me dan unas monedas, me da bebida y la carnicería al lado me da carne. Me da pollo, lo que yo quiera traer, me preguntan. Ya, y le pasan los cartones. Sí. Don Orlando tiene, según su carnet, 98 años, pero dice que debe tener más de un siglo de vida. Junta cada cartón y una vez al mes lo vienen a retirar a su casa y recibe cerca de 30.000 pesos. Dinero que suma una pensión que recibe de cerca de 160.000 pesos. Dinero que no es suficiente para que viva con dignidad. Eso, pese al apoyo de sus hijos. Aquí el colchón ya no está como tan bueno, está un poco bastante desgastado. Y el techo, todas estas cositas, qué sé yo, que me gustaría poder hacerle, arreglarle, mire. Sí, además peligroso. Claro, muy helado, sí, bastante. Desde el Ministerio de Desarrollo Social informan que don Orlando es beneficiario de varios beneficios sociales que entrega el Estado, pero que su familia debe actualizar algunos datos porque sería su esposa, quien está en un asilo de ancianos, quien aparece como cobradora. También ya desde la municipalidad comprometieron su ayuda. Ya trajimos la primera ayuda, que es una caja de alimentos y además un vale de gas licuado. Paralelo a eso lo vamos a inscribir en los próximos días al subsidio del agua potable. Y además vamos a intervenir este caso a través del programa El Adulto Mayor. Porque don Orlando no quiere dejar su casa e irse a vivir con uno de sus hijos y ese es quizás el drama que viven varias familias al lidiar con un adulto mayor que quiere tener su independencia o su espacio ante una sociedad que muchas veces le da la espalda y no cumple con incorporarlos y así, tal como Orlando, buscan la manera de sentirse activos. Qué bueno que se apoya a don Orlando, importante eso, que pueda mantener su autonomía, su espacio también que él quiere, pero también es súper relevante para todos los adultos mayores de nuestro país, para todos los jubilados, el tema de las pensiones, pensiones dignas, con las que puedan vivir y vivir bien. Finalizan las noticias, pero los invitamos a seguir en televisión con Yo Soy. Hoy con Ricardo Arjona, Frank Sinatra, Luis Miguel, Rocío Dúrcal y muchos más destacados imitadores. Y en CNN Chile una invitación especial
A ver, Conexión Global, vamos a estar analizando, como siempre, la contingencia internacional, pero hoy, Colombia, días críticos que se viven ahí, así es que los invitamos. A nombre de todo el equipo, gracias por informarse con nosotros, que descansen.